justicia en la ciudad? ¿Qué está pasando en la ciudad? Y estamos acá con una entrevista de lujo. Estamos con la jueza Natalia Oman, que es jueza titular del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 17 de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Natalia? Muchas gracias por venir al programa. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Subite un poquito el micrófono. Ahí, eso, ¿listo? Perfecto. Y bueno, gracias a vos por venir. Gracias por venir. Y saludamos a Maxi, de paso, que me puso en contacto con ustedes, así que le agradecemos también eso, ¿no? Le agradecemos de corazón a Maximiliano Rusconi, al doctor, que hemos tenido una gran charla y la verdad una gran persona. Sí. Bueno, Natalia, que es jueza, que la acabamos de presentar, hace algunos meses tuvo a partir de un fallo, se puede decir, que tomó, que ahora vamos a hablar, generó una gran controversia hace algunos meses con el jefe de gobierno Jorge Macri. Y un tuit que hizo Jorge Macri, prácticamente podemos decir que fue en julio, ¿no? El 5 de julio. Acá lo tengo yo. Puede ser. Que dice, la jueza, así dijo Jorge Macri, la jueza Natalia Oman firmó un insólito fallo en el que ordena a la policía de la Ciudad de Buenos Aires no requisar personas en busca de armas blancas y devolverlas incautadas en procedimientos a sus dueños. Hace años que somos víctimas de un sector de la justicia que opera por ideología y protege delincuentes. Eso no va más. Entonces se generó un enfrentamiento. Cuando el fallo estaba dedicado a proteger a muchísimas personas que están en situación de calle y que el gobierno, como venimos hablando en este programa, los viene en su forma hostigando y limpiando. Así que bueno, un poco a partir de todo esto se generó un estado público a través del fallo donde se da una puja política cuando no lo hay. Claro. Es una justa hablamos de que es dentro de la justicia. ¿Cómo se encara todo este tema y cómo surge también esta necesidad de hacer el fallo? Bueno, ante todo, aclarar que lo que resolví no tiene nada que ver con impedir que la policía desempeñe su función y tampoco dispuse la devolución de absolutamente ningún objeto. No estaban tampoco a disposición del juzgado. Lo importante siempre es remarcar la independencia de los poderes dentro del Estado democrático y constitucional de derecho, la posibilidad de que los jueces adopten las decisiones dentro del marco de sus funciones, que las críticas se efectúen, y se lamenta desde el Poder Judicial y yo como jueza un ataque de esta naturaleza, de modo que eso fue, digamos, no celebrado por varios sectores y que a mi juicio genera una preocupación, pero las decisiones las tenemos que seguir tomando porque es la responsabilidad que los jueces asumen. Pero como ustedes me preguntaban, ¿de qué se trata la decisión que yo adopté? Bueno, como vos dijiste, yo soy jueza penal, contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los jueces penales estamos de turno, ¿sí? A mí me tocó estar de turno para intervenir en los casos que se producen en flagrancia, es decir, cuando la policía interviene ante la comisión de distintos delitos, cuando se hacen denuncias, en la segunda quincena de junio de este año. Y entonces, en ese periodo, me llegan, por aviso de la propia Fiscalía, que se estaban convalidando detenciones para requisa y secuestro. No es que se detenía a la gente, sino que la detención era instrumental. Se la detenía para requisarla y secuestrarle sus pertenencias. ¿Se puede hacer eso? ¿La policía puede hacer eso? La policía, en determinadas condiciones... Digo, en un Estado de Derecho, ¿te pueden parar por la calle para decirte, vengo a requisarte a ver qué tenés? Tiene que haber razones que habiliten una detención sin orden judicial. La regla es que para que alguien sea detenido tiene que haber una orden de un juez y además eso tiene que estar fundamentado. Tiene que haber indicios de que alguien está cometiendo un delito y para poder establecer eso tiene que explicar objetivamente en expresiones concretas qué es eso que lo hace pensar que alguien está cometiendo un delito, una infracción, una contravención. Si no, esa detención es arbitraria, ¿sí? La Constitución, las convenciones
los tratados internacionales de derechos humanos que están constitucionalizados, que integran nuestra legislación interna, establecen que solamente puede ser detenido alguien en la medida en que se expresen los fundamentos de por qué es necesario prescindir de la orden judicial y la urgencia o esas circunstancias tan evidentes hacen que la policía tenga que actuar. Y lo tiene que explicar porque ese control se produce posteriormente. Si no da razones, es imposible hacer un control jurisdiccional, porque las detenciones, las requisas, toda medida de injerencia tiene que estar ordenada o controlada por un juez. Pues bien, cuando empiezan a llegar esas comunicaciones, yo advierto que se trata de cientos. ¿Sí? Claro, que eso es lo primero que nos llama la atención. Eso es lo primero que me llama la atención. Que llama la atención que eran 120 y pico, fueron 120 y pico, ¿puede ser? 115 exactamente. Esto involucra cartoneros, Claro. personas que están en situación de vulnerabilidad que duermen en la calle. En estos cientos. El punto era justamente. Se trataba de un asunto contravencional. Entonces la ley de procedimiento contravencional indica que como la medida, el secuestro se produce sin orden de un juez, lo que tiene que hacer es intervenir el juez de manera inmediata para que haya una intervención jurisdiccional eficaz, eficiente, y directamente pueda establecer si esa detención para que ese secuestro fue válida o no. Entonces la Fiscalía me hacía llegar esto a través de un WhatsApp o del mail al juzgado, ¿bien? ¿Y qué es lo que decía? Que estaba deteniendo y secuestrando los objetos de personas que, por ejemplo, estaban recolectando basura de un container, que estaban haciendo actividades de cartonerismo, que en un control poblacional se observaba que había gente que estaba comiendo una lata de picadillo con un cuchillo y que esos eran los motivos por los cuales estaba deteniendo y requisando y secuestrando esos objetos, cuchillos, destornilladores, palos, que aparte explicaban en esa circunstancia que estaban anudados a alguna situación de subsistencia o en otros supuestos decían algunas categorías que ya la Corte Interamericana, en un fallo del año, si no me equivoco, 2020 o 2021, que se llama Fernández Prieto y Tumbeiro, condenó a la Argentina por realizar detenciones y requisas ilegales. Y nos impuso a los jueces que adaptemos nuestras decisiones conforme esta jurisprudencia para evitar detenciones ilegales, para evitar hostilidades sobre cierto grupo especialmente vulnerable. Pues bien, esta gente es especialmente vulnerable, pero no porque lo supongamos, porque hay leyes que establecen que quien vive en la calle y la situación de pobreza es una especial condición de vulnerabilidad que requiere del Estado una debida diligencia especial y reforzada, evitando actos de hostilidad. ¿Sí? Es decir, tiene deberes positivos respecto a esos individuos. Sin perjuicio de ello, la libertad de todos solamente puede ser afectada en la medida en que estemos cometiendo algún delito o alguna contravención y eso justifique un nivel de injerencia justificado, legitimado sobre esa base. Y eso lo decide un juez. Entonces, ahora, sí, la policía misma en estos informes que mandan está diciendo que es gente que tiene objetos con los que está comiendo. Exacto, eso era lo que especialmente me llamó la atención porque era un catálogo, un glosario de todos esos supuestos en los cuales la Corte Interamericana decía que esas circunstancias eran detenciones arbitrarias. Y además, es compulsivo y arbitrario, porque son más de 100 casos. Parecía además tener cierta sistematicidad. Entonces, ¿qué fue lo que primero hice? Si bien los motivos que me daba la Fiscalía carecían de sustento para que esa medida de injerencia estuviera convalidada, le solicité que me remitiera las constancias policiales y no lo hizo. De modo que yo hice una resolución en donde analicé de manera particular e individualizada cada caso y expliqué de forma particular por qué esas detenciones eran arbitrarias, eran inválidas, por eso no se podía utilizar o correspondía, digamos, nulificar el procedimiento
Y además establecer que por la cantidad de los casos que habían llegado a mi conocimiento, la garantía de no repetición impuesta al Estado parecía estar siendo incumplida. Y aparte muchos de estos elementos que aducen como si fuesen armas blancas, son esos fierritos que usan, casi que es una herramienta de trabajo. Es una herramienta de trabajo porque de herramienta de trabajo, herramienta de subsistencia o cualquier persona, supongo yo, lamentablemente hay gente que vive en esa circunstancia y entiendo que alguien que habita en ese escenario se vale de elementos que tiene que exponer porque no tiene o dónde guardarlos o no tiene una casa en dónde preservarlos. Pero, digamos, toda este panorama, aparte, no puedes hacernos suponer objetivamente en ningún contexto que eso puede ser una circunstancia de la comisión de un delito porque estamos habituados a la Ciudad de Buenos Aires y cada vez más a convivir con gente que se vale de la basura, que usa herramientas, que va con carros y que trabaja de eso o que subsiste de este modo. Es parte de nuestra cotidianeidad. Sí, ¿no? sí, Como lo vemos todo el tiempo, no sabe que nos ellos son asombra. nuestros vecinos, sí, y es parte de nuestra vida diaria. Lamentablemente no es algo que nos asombra. Pero yo como jueza lo que tengo que hacer es verificar si había razones o no para detener, y lo hice de oficio. Y lo hice de oficio porque la Constitución nos impone a los jueces el deber de actuar cuando está afectado un derecho fundamental. Y ahí se genera una controversia. Que se cuiden todos los hombres y mujeres mayores que usan bastón para caminar, ¿no? Porque los pueden detener por tener un objeto peligroso. Es muy lindo escucharte y es ejemplar escuchar lo que estás diciendo y tu accionar como jueza de oficio ante estas situaciones, porque si bien vos lo haces de oficio, por tu propio motor de generar justicia en la sociedad, te estás enfrentando a poderes políticos, porque vos hoy tenés al secretario de Seguridad de la ciudad, Kravets, que es prácticamente uno de los cuales te estás, digamos, confrontando frente a estas políticas, porque es la policía de la ciudad, donde dice que darle de comer a alguien que vive en la calle es acomodarlo en la pobreza, donde las redes sociales y los medios de comunicación del gobierno de la ciudad te muestran una calle limpia sacando a alguien que está durmiendo en una situación de altísima vulnerabilidad, te lo muestran esa misma calle sin esa persona como si lo hubiesen limpiado. Entonces, hay una política de limpieza de la pobreza, de esconder... sí, y de estigmatización. ¿no? Y de estigmatización tremenda, en las cuales, dentro de tu rol dentro de la justicia, de tu juzgado, te enfrentás a grandes poderes, aunque no lo quieras. Lo cierto es que lo que yo hice está en el marco de lo que establecen los códigos procesales y la Constitución. No podría haber hecho otra cosa. El Código Procesal y regularmente todos los códigos procesales establecen que los jueces tienen que quedar de oficio cuando un acto procesal es nulo. Nulo en la medida en que afecta una garantía fundamental. Y eso implica que es absolutamente insalvable. De modo que si los motivos para detener eran la indigencia, y se confunde indigencia con delito, pues lo que yo tenía que resolver en este caso, dado que estaba afectado un derecho individual como es la intimidad, la libertad personal, debía pronunciarme. Pero además lo dice el Código Procesal, la Ley de Procedimiento, en la medida en que le exige al fiscal que ponga en conocimiento inmediato de esta circunstancia al juez para que haga un control de legalidad negativo, es decir, si existieron o no esos motivos urgentes para justificar que esa injerencia está habilitada. Y así lo hice. No se trata, entiendo yo, de un acto de valentía, es un deber que me impone la Constitución. Es cierto, y lo tengo que aclarar ahora, el fallo fue revocado y está firme y fui apartada de la totalidad de los casos, ¿sí? De todos modos, yo puedo explicar por qué adopté esa decisión. Sin perjuicio de ello, la Cámara, ¿sí?, resolvió revocar
esta decisión. ¿Cuáles son las razones que da la Cámara para revocar ese fallo? Bien, a ver, resumidamente, lo que dice es que yo no podía actuar de oficio. Alguna parte me lo tenía que solicitar, especialmente la persona que estaba en especial situación de vulnerabilidad, ¿sí? Porque considera que no había una controversia, es decir, no había nadie que peticionara ante un juez y por lo tanto eso obturaba la posibilidad de que yo velara por los derechos o estableciera si esos derechos fundamentales de las personas estaban siendo afectados legítimamente o no. Pero como funcionaria del Poder Judicial, ¿no es una de las atribuciones que tenés velar por el cumplimiento de las garantías? Sí, exacto. El fiscal es el titular de la acción y es quien solicita las penas y los jueces controlamos la legalidad del procedimiento y juzgamos. No está dentro de las facultades de los jueces investigar o al menos en el Código Procesal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La fiscalía, digamos. Claro, están separadas las funciones, ¿sí? El fiscal es quien tiene la pretensión de aplicar el castigo y el juez establece si están dadas las condiciones para avanzar respecto de la aplicación de una pena o una medida de injerencia. Pues esto está en discusión. Hay una posición clara de la Cámara en este punto en considerar que el juez debe tener un rol pasivo. Está lleno de imágenes, o se llenó de imágenes en las redes a lo largo del año, de accionares policiales exageradamente violentos contra vendedores ambulantes, contra cartoneros, que le sacan el carrito, que esas situaciones horrorosas donde le sacan las mínimas posibilidades de laburo, las vemos cotidianamente. Por eso no nos llama la atención. Nos imaginamos cientos de situaciones, nos imaginamos esas situaciones, las que están a la vista, ¿no? Sí, yo lo que no termino de entender, no sé si vos por ahí lo pudiste... Que no haya acompañamiento, ¿Lo ¿no? pudiste saber? No, más allá de eso, ¿cuál es el fin? Digo, que uno puede... Yo no alcanzo ni siquiera a suponer cuál es el fin de este accionar, de que el poder policial ejecute estas acciones, de ir a detener gente que está viviendo en la calle. Bueno, los penalistas solemos decir que se trata de una pena anticipada cuando se utiliza la medida de injerencia, la medida de coerción procesal, para aplicar un castigo sin juicio, ¿sí? Es decir, sin llegar finalmente a aplicar la pena. Las medidas de injerencia son instrumentales, pero en este caso se están utilizando como un fin en sí mismo. Respecto a la ocupación del espacio público, los vendedores ambulantes, también se dan la aplicación de estas medidas de forma ya conocida, sistemática, pero en este caso se produjeron cientos de detenciones y eso llamaba la atención. No es nuevo que la utilización de estas medidas de secuestro, requisas, y luego la Fiscalía archiva los casos porque no llegan a juicio, se utilizan para castigar, se utiliza la medida de coerción para generar un daño, para generar un castigo sin juicio, ¿sí? Y esto parece emparentarse con aquello que en algún momento se conoció como los edictos policiales, ¿sí? Que eran sanciones emitidas por el jefe de la policía. Había un procedimiento también dictado por la policía que sancionaba conductas de tipo de bagatela, de embriaguez, y se dijo, la Corte, en un fallo muy conocido, claro, en un fallo muy conocido, muy bien, en 1957, la Corte dijo en esa ocasión que los edictos policiales eran inconstitucionales, porque no se podía penar cuando o castigar a alguien por parte del jefe de la policía, porque el único que podía aplicar un castigo y una conducta
podía considerarse un delito en la medida en que fuera sancionado por el Congreso de la Nación. Y por otro lado, que no se podían castigar modos de ser, solamente conductas sin acciones, sin delitos, es decir, estados peligrosos sin delitos. Parece la famosa histórica ley de la vagancia del Martín Fierro. Exactamente, es eso. Que los mandan a la frontera, pero ¿no? A picar como piedra. En un círculo borgiano hemos vuelto sin saberlo al mismo lugar. Porque en 1994, un poquito después, en 1996, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destierra el derecho penal de autor, ¿sí? Y dice que nadie puede ser castigado por su forma de ser, por su existencia o por simplemente por considerar que puede generar su subjetividad de algún modo un estado de peligrosidad, si no hay una conducta concreta que genere una afectación, un daño, una lesión. Y de la mano de estas medidas que parecen más legítimas, porque se valen de medidas procesales que están previstas, se están llevando a cabo, según entendí yo cuando lo resolví, detenciones ilegales, requisas ilegales. Detenciones digo porque esas personas fueron demoradas brevemente, pero eso es una detención por parte de la autoridad. Y cuando el fiscal tiene la pretensión de afectar un derecho, allí tiene que mediar un juez. Por eso, a mi juicio, había controversia. Y no había necesidad de que la defensa lo solicite. Puede hacerlo o no, pero quien no puede eludir esa responsabilidad es el juez. Sin perjuicio de ello, como digo, la Cámara tiene otra posición, y no es mi función, digamos, opinar respecto de ello, pero sí puedo dar cuenta de lo que yo consideré que era adecuado hacer. ¿Por qué crees que es preocupante que el Poder Ejecutivo salga como salió a hablar respecto de tu fallo y qué recibiste de compañeros, colegas, si hubo un apoyo para esta especie de linchamiento mediático que salieron a hacer? Recibí apoyo no quiero olvidarme de ninguna asociación de pensamiento penal. El CELS presentó un amicus muy importante en la causa directamente. Asimismo, la red de jueces de la provincia de Buenos Aires y alguna decisión en disidencia de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en lo estrictamente funcional, pienso que esto deteriora institucionalmente la posibilidad de que se fortalezca el Poder Judicial, que tiene que manejarse por fuera de las coyunturas. Por fuera de las coyunturas me refiero a quien sea el gobierno de momento. Nosotros, los jueces, tenemos una función política y la función política deriva del mandato constitucional y convencional, ¿sí? La libertad de los individuos se afecta en la medida en que eso no sea arbitrario. Pero eso no lo inventamos nosotros. Está establecido desde 1994 en el artículo 75, inciso 22, porque allí están los derechos reconocidos en términos constitucionales, los derechos fundamentales de todas las personas que habitan en nuestro territorio. Nosotros siempre hemos debatido desde Mundo Villa el poco acceso que hay a la justicia en los sectores, los barrios más populares, los barrios más vulnerables. Y acá no solo no hay acceso a la justicia, sino hay acceso a la injusticia, ¿no? Permanente. Pero incluso hace poquito... Perdón que pero me es un poco así, decir. ¿no? Es el acceso a la injusticia. Y hace poco sufrimos en la Villa 21, que denunció el padre Toto de Bedia, Sí. el cierre del CAJ de la Villa 21. ¿Vos cómo ves esta situación o si ves que hay algún tipo, por lo menos dentro del Poder Judicial, de políticas, digo de políticas o de acciones o programas que veas que puedan acercar? Porque yo no sé en qué termina cada causa donde hay un abuso desde el cartonero, o sea, ¿cómo se defiende esa persona? ¿Cómo termina esa causa que es una causa penal que le cae?
y después como, viste que por ahí no entiende nada del lenguaje judicial. Es complejo. Sí, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene muchos actores institucionales que tienen un acercamiento a la gente que está en una especial situación de desprotección. El Ministerio Público de la Defensa tiene distintas defensorías que tratan cuestiones territoriales, tienen defensores oficiales que intervienen. Luego de que yo resolví, hubo un defensor oficial directamente que en todos los casos, en el turno que siguió, es decir, en este que acaba de pasar, que también volvía a tener cientos de detenciones, que solicitó directamente, la Defensoría 7 solicitó directamente que efectuara el control de legalidad respecto a esas detenciones sin realizar audiencia porque consideraba que no estaba prevista y que los fundamentos que no eran válidos ya estaban contenidos en la comunicación del fiscal. De modo que cierto efecto pequeño ha tenido. Ahora, con relación a lo que vos me preguntás, otra cuestión que en mi experiencia de la que empecé a valerme también son de los curas que están en estos barrios, en las villas, exacto, porque son quienes catalizan de la mejor manera, de la manera más tierna, para decirlo, pues podemos usar esa palabra también. Y revolucionaria. Y humana, sí. el acercamiento en decisiones difíciles que hay que adoptar, ¿no? En desalojos, en personas que están sometidas a proceso penal, que es algo muy dramático porque básicamente el Estado te quiere meter preso o presa. Yo veo un problema en todo esto, que uno me solo, parece, qué bueno. Sí, un problema grave en todo esto, es que tanto el poder político, el poder ejecutivo que lleva adelante digamos, este accionar, lo hace con un sentido determinado y representa también digamos, un pensamiento de la sociedad determinado, que disfruta y acompaña esas políticas de violencia institucional. Aunque no nos guste, aunque no lo podamos creer, gran parte de la sociedad lo avala y por eso los votó. Entonces, ¿cómo se logra justicia cuando quizás gran parte de la sociedad, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, apoya estas medidas? Eso es, no sé. Lo que pasa es que ahí los jueces, y hablo desde el ejercicio diario de mi tarea, no podemos apartarnos, digo, de nuestro estatuto, que no es la ley. La ley es el contenido de la Constitución que la integra y que la explica. La ley no es directamente el poder del soberano. Hoy la ley es la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que la integran. Esa fue la decisión en 1994. Y ahí hay una herramienta, a mi juicio, de resistencia. El derecho es una herramienta de resistencia en este punto. Los avatares políticos es parte de nuestra vida democrática. Los jueces tenemos una función y el apego es a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que la integran. Y en esto yo no tengo dudas. De modo que la manera de explicar que una persona no puede ser detenida ilegalmente, cualquiera, por cualquier circunstancia, tiene que estar explicada y fundamentada, es la función de los jueces. Y tenemos que tener la suficiente seriedad para saber que esa es nuestra función. Nos relajamos un poco. Bueno, dale. Estuviste en la presentación del libro de Maximiliano Rusconi. Sí, le agradezco enormemente la invitación, porque bueno, creo que no me lo merezco, pero... ¿Por qué no? Sí. Vimos la su generosidad es enorme, así que... Vimos la presentación, pero bueno, queríamos justo que nos mandó el libro y que tenemos uno acá para regalar. ¿Pero él no vino a comentarlo? No, porque todavía no lo había presentado.
No, fue antes de la presentación. Queríamos que nos cuentes un poco, ya vimos la presentación y vimos lo que comentaste ahí y todo, pero queríamos charlar un poquito del libro. Sí. Desde el título ya es bastante polémico, Claro, este título de la justicia prófuga. Pero ¿qué es algo importantísimo del texto? Porque Rusconi no es solamente un abogado exitoso, es un profesor de la Facultad de Derecho, es un profesor titular, es doctor en Derecho, fue ex fiscal general y toma una tarea, ¿sí? Se embarca en un desafío que a mí me parece que es clave en este momento, es sacar la discusión jurídica del claustro. La usina de pensamiento que es la universidad pública tiene que tomar el espacio de la palabra y él está emprendiendo esa tarea. Es de lo más interesante que me pareció el libro, fue justamente eso, que por lo menos en los primeros 2 capítulos, el libro está dividido en 3 partes, Sí. las 2 primeras partes en donde hace como un estado de situación del Poder Judicial, un poco de historia y de los problemas que se atraviesan y todo, es todo con un lenguaje muy llano, muy sencillo, muy accesible para nosotros los lectores que no tenemos la formación jurídica y técnica, digamos. Exacto, claro. Habla de la crisis ética del Poder Judicial, habla de la crisis operativa y habla de la crisis funcional. Acá ha llegado a decir el sistema judicial es un espanto. Sí. No, sé que sos parte del sistema, pero y aparte los sistemas son Soy parte grandes. del sistema, lo que pasa es que tampoco el sistema es monolítico. Totalmente, Y cada provincia tiene su propio poder judicial, La además iglesia, del poder. Exactamente. claro, sí, Es decir, hay distintos sectores que integran el poder judicial. Él también lo integró. Totalmente. De modo que también hay cierta esperanza en algún sector que pueda generar una crítica desde adentro. Como propio poder, para que se constituya como tal. Porque es importantísimo en este momento defender el Estado constitucional y democrático de derecho. Precisamente porque él en el subtítulo del libro habla de la refundación del sistema judicial, como hace un planteo profundo que planteaba un poco esto que veníamos hablando acá, que él decía que el sistema judicial o que en la justicia se habla otro lenguaje distinto al de la sociedad, que es muy difícil llegar, que es difícil entenderlo. Y en eso volvíamos nosotros al tema de los CAJ, de los millones de casos, de millones de injusticias, donde familias de la Villa 21, la 31, no saben cómo afrontar esa injusticia. O muchísimos casos que tenemos de redadas policiales que para cerrar algún caso X agarran a un pibe de la esquina, le meten una causa arriba y después la madre paraguaya tiene que ir a caminar tribunales y entre dimes y diretes el pibe se comió 6, 7 meses en Ezeiza, en distintos penales. Entonces esa justicia que por ahí está lejos de los sectores más populares. Sí. Ver cómo lograr esos lazos, difícil. Es un debate amplio, ¿no? Pero yo creo que eso no está puesto en la arena de la discusión. Ese me parece que es el problema. Sí, a mí me parece... ¿Cómo resolverlo? No lo sé. Si vos me decís, tenés la solución, me parece que de esto se sale en una discusión seria, de distintos sectores y de forma colectiva. Digo, por eso me parece que cuando él, Maxi, en el texto dice algo tan dramático como que la justicia tiene que refundarse porque ha abandonado su función, porque está abandonando al que está más desprotegido, y él centralmente piensa en el proceso penal, en la persona que es objeto, aunque es sujeto, es objeto de imputación, y asistimos a
a que los casos hoy en día se resuelven por juicio abreviado, no se resuelven por juicios orales donde se establece una verdad y un abandono respecto al interés de establecer la verdad. Hay una administrativización del derecho penal, es decir, la rapidez es como una especie de valor en sí mismo. Tal vez algo que, digamos, no es ágil ni rápido, tal vez es de mala calidad. Y la solución a la larga es peor. Habla de la estigmatización penal del enemigo político. Bien, todas estas cuestiones son las que tienden, parecería, a deslegitimar el Poder Judicial, que tiene que recuperar su autoridad. Hay algo que me quedó de la lectura del libro, que él dice que el Poder Judicial abandona esta cuestión de la búsqueda de la verdad, que decías vos, estas dos premisas fundamentales de la búsqueda de la verdad y la defensa de las garantías. Sí. Y lo dice medio en tono de broma, pero lo dice que ni Torquemada en la Edad Media se animó a tanto, porque Torquemada abandonaba las garantías, pero mediante la tortura, inclusive, lo que quería era la búsqueda de la verdad. El Poder Judicial actual ni siquiera persigue la búsqueda de la verdad. Ni siquiera eso. Es decir, que hay cierto valor que debe rescatarse de un sistema inquisitivo, del sistema medieval, que ha torturado mucho el cuerpo, pero la búsqueda de la verdad es una garantía hoy en el proceso. Uh-huh. Y es lo que está siendo desdeñado. ¿Y vos sentís acompañamiento por parte de algunos jueces en tu línea que hacen afrenta con fallos, con recursos, frente a estas situaciones que llaman la atención? Sí. No somos muchísimos, pero tengo mis colegas con los que transitamos cada uno personalmente las decisiones que se toman con el equipo de trabajo que está en el juzgado, que les mando un saludo enorme, y discutimos estas cosas y pensamos qué es lo que está pasando. No es que nos es ajeno esto y tampoco estoy en la soledad. Tengo colegas con quienes hablo, con quienes se han solidarizado. Sí. ¿Qué tan difícil es para vos como mujer, además, formar parte de un ámbito como es el derecho penal, que por lo menos desde afuera, a simple vista, parece bastante machista? Pues... Tampoco... después tiene que volver, Sí. Tiene que volver al Palacio de Justicia, Seba. Bueno, he vivido como mujer toda mi vida, de modo que las dificultades es algo que me acompañan. Sí, el Poder Judicial es un poder estrictamente masculino y me he hecho lugar, he podido desenvolverme bien, pero bueno, las decisiones, no sé, con perspectiva de género, digo, me preocupa más que mi posición, que siento que ha sido privilegiada como mujer, como judía, eso también me lo han hecho saber, es quienes están, digamos, bajo mi conocimiento como justiciables, la víctima, la mujer imputada, la mujer víctima, ¿no? Y pensar el derecho desde una perspectiva social, interdisciplinaria, ¿verdad? Que es lo que nos permite la perspectiva de género. Y bueno, me llevo bien con los hombres en el Poder Judicial, no tengo problema. Agradecemos profundamente esta charla, esta entrevista. Esperemos que esta batalla, porque si bien para vos es tu deber, es tu deber y es tu oficio, y es el oficio, pero para nosotros es heroico, es épico, porque vemos las injusticias permanentemente. No es para entonces tanto. Que se hagan, no es así, Seba. No, hay otros colegas que están tomando estas decisiones. Sí, la cámara otras cámaras intervinieron y tomaron otras decisiones. No los voy a nombrar porque creo que no les pregunté, pero digamos,
hay otros jueces que lo están haciendo, Por no supuesto, del mismo sí modo, pero- coincidimos que son pocas las voces que se alzan en contra de estas injusticias, mucho más en estos tiempos. Bueno, Así que gracias por eso- el interés y también por este intercambio que también es así muy, muy virtuoso y me da gusto poder explicar en lenguaje claro. Espero que haya sido claro. Totalmente. Fue muy sí. claro. Sí, sí, y ojalá que puedas estar el año que viene Desde ya. de nuevo como invitada. Estuvimos charlando en la semana y salieron algunos temas muy interesantes para charlar, en los que Natalia tiene cosas escritas inclusive y todo, así que bueno, seguramente el año que viene serás Bárbaro. invitada nuevamente. Súper. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, por esta entrevista. Así que bueno, le agradecemos. Ya tenemos bastantes oyentes, Está buenísimo. televidentes, porque ahora, viste, ya no son oyentes, nos están mirando, esto es un programa de televisión. Está Mercedes Acosta, nuestra fan número 1, que está pidiendo, quiero el libro, quiero la gorrita y quiero entradas. ¿De qué bueno. entradas está hablando? ¿Qué entradas? Hay entradas de teatro esta semana, no sé si tenemos No entradas de sé, teatro. después te digo si te consigo para Orsay. Hoy- Tenemos entradas, pero ahí Hoy es verdad que tenemos uno de los programas más bipolares del año. estamos. O sea, ¿Cómo? Hoy tenemos uno de los programas más bipolares del año. ¿Por qué? Tenemos una entrevista con una jueza y ahora un grupo de cumbia. No, esto sí. No es de cumbia, es rock Total. nacional. Vamos a hablar un poquito de cultura, rock y es un poco medio los Cadillacs. Ahora vamos a hablar con los chicos de Armando. Pero le agradecemos a la jueza Natalia Ottman, que es penalista, y bueno, y ya estuvimos charlando largo rato, y vamos a estar difundiendo también sus accionares, que son realmente, a nosotros nos enorgullecen. Bueno, che, gracias. Muchas Bueno, gracias. un gustazo, ¿eh? Así que bueno, y tenemos el libro, no se olviden de escribir, que acá ya está compitiendo Mercedes para el libro La Justicia Prófuga. Bueno, gracias y no se